No mate a mi hija, no mate a mi hija. El 21 de septiembre de 2013, en Galicia, España, una noticia paralizó al país. Una niña de tan solo 12 años había sido encontrada sin vida en una pista forestal. Su nombre era Assunta Basterra. Y lo más inquietante no fue solo su muerte, sino quienes estaban detrás. Porque este no es un caso cualquiera. No hubo un secuestro, no hubo un extraño en la noche. Todo parecía apuntar hacia su propio entorno, hacia su propia familia. Asunta era una niña brillante, inteligente, disciplinada, con talento. Había sido adoptada por una pareja conocida en Santiago de Compostela, Rosario Porto y Alfonso Basterra. Una familia que desde afuera parecía perfecta. Tenía estabilidad, educación, una buena posición social. Nada hacía pensar que algo oscuro se escondía detrás de esa imagen. Pero ese día Rosario denunció la desaparición de su hija. Horas después, el cuerpo de Asunta fue encontrado y desde el primer momento algo no encajaba. Los investigadores comenzaron a notar detalles extraños. Asunta no solo había muerto, había sido sedada. Y no solo una vez. Los análisis revelaron que llevaba días recibiendo dosis de medicamentos. Eso significaba algo aterrador. Esto no había sido un impulso, había planificación. Entonces surge la gran pregunta: ¿quién tenía acceso constante a ella? Las sospechas comenzaron a dirigirse hacia sus padres. Las cámaras de seguridad mostraban movimientos que no coincidían con sus declaraciones. Sus versiones cambiaban. Había contradicciones. Y lo más impactante, en la casa se encontraron medicamentos que coincidían con los detectados en el cuerpo de Asunta. La tensión aumentaba. Cada detalle hacía el caso más perturbador. Todo apuntaba a que Asunta fue drogada, después asfixiada, y finalmente la abandonaron en ese camino. El país entero quedó en shock. ¿Cómo era posible que unos padres pudieran hacer algo así? El juicio fue uno de los más mediáticos en España. Cada palabra, cada gesto, cada prueba analizados al detalle. Rosario Porto, una mujer con una vida aparentemente impecable, pero con un trasfondo lleno de presión, conflictos personales y una mente compleja. Alfonso Basterra, más reservado, pero un comportamiento que levantaba dudas. La gran incógnita era clara. ¿Actuaron juntos? ¿Hubo manipulación? ¿Qué ocurrió realmente dentro de esa familia? Finalmente la justicia dictó sentencia. El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra. Ambos fueron condenados a prisión. El caso quedó cerrado en lo legal, pero no en lo emocional, porque muchas preguntas siguen sin respuesta, y eso es lo que hace que este caso siga siendo tan inquietante. Como excónyuges no lo supimos hacer bien, pero creo que como padres lo hicimos lo mejor que pudimos. El caso de Asunta no es solo un crimen, es una historia que rompe con todo lo que creemos seguro, porque cuando el peligro viene de donde debería haber amor, todo cambia. Asunta era una niña con toda una vida por delante, con sueños, con talento, con futuro, y su historia sigue siendo una de las más impactantes y perturbadoras de España. Si este caso te impactó y quieres conocer más historias reales como esta, suscríbete a Antequera X y activa la campanita para no perderte ningún video, porque hay historias que no deben olvidarse.